Esto es lo que yo te estoy diciendo. Despierta ya, que está amaneciendo. Y la estrella ya está resplandeciendo. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes aquí en Gaitán, Bogotá, Colombia. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y así ver nuestro tema de esta ocasión, el principio de la vida. En San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas y nos permita entenderla. Y bendiga nuestras almas con su palabra. Nuestro tema es el principio de la vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Génesis capítulo 1, verso 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el creador de los cielos y de la tierra, el cual es Dios, es el Verbo, conforme a San Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él
fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La ciencia está buscando el origen de la vida, y miren dónde está el origen de la vida. El origen de la vida de toda la creación está en el verbo que era con Dios y era Dios, el cual creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora el verbo que es Dios, Dios en su cuerpo teofánico, y estando en su cuerpo teofánico llevó a cabo la creación del universo completo. Creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Y luego se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús, o el Señor Jesucristo. En el huerto del Edén, allí estaba la vida, el árbol de la vida, el cual es Cristo, el cual estaba allí en el huerto del Edén y hablaba con Adán todos los días. Pero para el ser humano poder comer del árbol de la vida, el árbol de la vida tenía que hacerse carne, y Adán tenía que esperar que el árbol de la vida se hiciera carne. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, en el libro de los sellos. Vamos a ver, en el libro de las edades, corrijo. Vamos a buscar un lugar donde habla en la página 108 y 109, también en la 110, nos habla del libro de las edades acerca del árbol de la vida en el huerto del Edén. Dice el árbol de la vida, página 108, por la mitad de esa página dice el árbol de la vida. Empezamos con que con el hecho de que hay dos árboles en medio del huerto. El árbol de la vida era Jesús. El otro árbol definitivamente era Satanás, por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían relación con el hombre o nunca hubieran sido puestos allí. Ellos tuvieron que tener parte en el plan y propósito soberano de Dios, en su relación con el hombre y con Dios mismo. O nosotros nunca podríamos atribuir omnisciencia a Dios. Y ahora en la página 109, aquí, en el último párrafo, o penúltimo, dice: pero aquella vida no podía ser y no sería compartida de ninguna manera sino a través de Dios mismo manifestado en carne. Esto era parte de su propósito eterno predestinado. Este plan era para la alabanza de la gloria de su gracia, era el plan de la redención, era el plan de la salvación. Ahora escuche bien, Dios, siendo un Salvador, fue necesario que predestinara a un hombre que necesitara salvación para así darse razón y propósito de existencia. Eso es 100% correcto, y hay multitudes de escrituras que lo prueban así, como por ejemplo Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. El hombre no podía venir directamente y tomar del árbol de la vida en medio del huerto. La vida eterna primeramente tenía que llegar a ser carne.
O sea, que la vida eterna, el verbo, que era con Dios y era Dios, y en él estaba la vida, tenía que hacerse hombre en esta dimensión terrenal. Él estaba hecho hombre, pero en la sexta dimensión, llamado el ángel del pacto o ángel de Yahweh o de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo, pero en su cuerpo teofánico. Por eso podía decir Abraham, podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Por qué? Porque antes que Abraham fuera, Jesús dijo, yo soy. Ahora vean cómo él era antes de Abraham y cuando le apareció a Abraham. ¿Cómo era? Era el mismo Señor Jesucristo, Elohim, también Melquisedec, el cual apareció a Abraham, pero en su cuerpo teofánico, de la sexta dimensión, que es parecido al cuerpo terrenal, pero de la sexta dimensión. Pero él tenía que hacerse hombre carne de esta dimensión, para que el ser humano pudiera comer del árbol de la vida. Ahora podemos ver que en el programa divino Dios representó, simbolizó a Cristo allá con árbol, con lo que el ser humano conocía y conoce, porque un árbol aquí, si es el árbol de la vida, pues representa a Cristo y es nuestro Señor Jesucristo. Encontramos aquí, por ejemplo, dice que Cristo tenía que hacerse carne, el árbol de la vida, y ahora vean ustedes, se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Por eso él podía decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque en él estaba la vida, y él es la vida eterna, y de él vino toda la creación. Por él y para él fueron hechas, creadas todas las cosas. El apóstol San Pablo en su carta a los hebreos nos habla acerca de Cristo y nos dice en el capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo, el creador de toda esa creación divina y sustentador también, porque Él sustenta toda su creación. Él le ha dado vida a su creación y permanece con vida porque Él es el que sustenta toda su creación. Si le falta el oxígeno al ser humano, a la raza humana en este planeta Tierra, ¿qué le sucede? Se muere. Pero Él sustenta su creación, los árboles, los peces, los animales, y al ser humano, y también sustenta todo el universo.
Vean, Él nos da agua, nos da oxígeno. Si nos quita el agua, también moriríamos. Y si nos quita el oxígeno, también moriríamos. Y si nos quita la luz, también moriríamos. Si nos quita la luz, este planeta vendría a ser nuevamente un mundo en tinieblas, en oscuridad. Y estando entonces en tinieblas, en oscuridad, la vida se va, porque la luz trae a vida. Pero si la luz no está, entonces la vida tampoco puede estar. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así es que no había vida ahí. Pero luego dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Se comienza con la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora vean cómo Dios comienza para traer vida aquí en la tierra. Y luego sigue hablando, y por su palabra creadora trajo a vida árboles, trajo vida animales también, trajo vida todas las cosas que Él quería traer a vida en este planeta Tierra. Ahora podemos ver que se comienza con la manifestación de la luz. Y para que venga la manifestación de la luz, tiene que venir la palabra creadora siendo hablada. Y para que venga la palabra creadora siendo hablada, tiene que venir el creador hablando su palabra, para así poder ser creado todo lo que Dios quiere crear en cada tiempo. Por eso Cristo decía: mis palabras son espíritu y son vida. Y también decía: el que oye mi palabra tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree el que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. En San Juan capítulo 5 nos habla de esto, y también en San Juan capítulo 6 nos dice acerca de los que oyen su palabra, que están escuchando y que están recibiendo la palabra creadora de Dios. Por lo tanto, están recibiendo en esa palabra creadora de Dios vida. Dice capítulo 6, verso 39 al 40 de San Juan: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, o sea, en el día del Señor, que es el séptimo milenio. Ahora podemos ver que Cristo es el árbol de la vida. Por lo tanto, con la venida de Cristo, el árbol de la vida fue manifestado aquí en la tierra en carne humana. Por eso Él decía: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Eso está por ahí por San Juan, en el capítulo 6 también. Y Él dice también que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Todo ese capítulo 6 de San Juan da testimonio de estas cosas y promete la resurrección para los creyentes en Él, que son los que oyen su palabra y creen en el que lo ha enviado y creen en Jesucristo, y son así por consiguiente los que están comiendo ese pan que descendió del cielo, comiendo su carne y bebiendo su sangre.
porque son los que creen en Jesucristo como nuestro Salvador, al creer en el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de la venida del Señor, su venida como Cordero de Dios en su primera venida, llevando a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario, y al creer en su venida, su primera venida, y recibirlo como nuestro Salvador, y lavar nuestros pecados en su sangre, y recibir su Espíritu Santo, que hemos recibido, vida eterna, porque Él es la vida, y Él nos da vida eterna, y hemos pasado de muerte a vida. Cuando hemos venido a la tierra, hemos venido en muerte, y cuando lo recibimos a Él, obtenemos el nuevo nacimiento por medio de su Espíritu, y obtenemos vida eterna. Y obtenemos así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y para el día postrero, Él ha prometido la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y así como nos ha dado un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, por medio de su Espíritu, al Él cumplir su primera venida y llevar a cabo su obra de redención, y luego derramar de su Espíritu sobre todos los creyentes en Él, de edad en edad, de etapa en etapa, y así darnos vida eterna y darnos así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora para el día postrero, con la segunda venida de Cristo, recibiremos vida eterna física al recibir un cuerpo físico y eterno en este día postrero. La resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos para tener un cuerpo físico con vida eterna depende de la segunda venida de Cristo. Y ahora, ¿qué fue la primera venida de Cristo? Fue la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, o ángel de Yahweh, o ángel de YHWH, viniendo en carne humana. Eso fue lo que fue anunciado por el profeta Malaquías en el capítulo 3, cuando dijo, profetizando acerca de la venida del Mesías, dijo: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y ese fue Juan el Bautista, que vino preparando el camino al Señor. Y vendrá súbitamente a su templo al Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendrá? El Señor. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que vendría al aparecer Juan el Bautista? Luego, después de él, vendría el ángel del pacto, que es el mismo Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y cómo vendría? Hecho carne, vestido de un velo de carne, y por consiguiente aparecería como un profeta en medio del pueblo hebreo. Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza suya, y ahora cuando Dios se hace un cuerpo para visitar a la raza humana, se hace un cuerpo igual al cuerpo de los seres humanos. ¿Ven? Un cuerpo con rostro, ojos, orejas, boca, nariz, que habla, con cuello, brazos, pecho, vientre, muslos, piernas, pies, un cuerpo igual al cuerpo de los seres humanos. Es el cuerpo que Dios se hace para estar en medio de la raza humana, para así estar hecho carne en medio de los seres humanos, y así el árbol de la vida estará manifestado en forma que el ser humano pueda comer de ese árbol de vida. Y ahora, Él estuvo 2000 años aquí en carne humana para llevar a cabo la obra con la cual nos daría vida eterna. Y ahora el árbol de la vida está prometido también en Apocalipsis capítulo, vamos a ver los capítulos en donde está prometido el árbol de la vida para ser dado a comer
está prometido en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, y Apocalipsis capítulo 22, verso 2, y Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Veamos lo que nos dice aquí. Capítulo 2, verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una promesa para el vencedor. Y en el capítulo 22, verso 2 dice: en medio de la calle de la ciudad, y a un lado y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora vean cómo aquí tenemos en 3 lugares del libro del Apocalipsis el árbol de la vida. Y en el Génesis también tenemos en 3 ocasiones el árbol de la vida. Y en ambos lugares representa a Cristo, porque Él es el árbol de la vida. Si fuera un árbol literal, entonces no necesitaríamos a Cristo para tener vida eterna, porque entonces los seres humanos buscarían ese árbol, comerían de él, y no necesitarían a Cristo para obtener la vida eterna. Ahora podemos ver que el árbol de la vida, siendo Cristo y siendo prometido, colocado en el Génesis, también en el libro del Apocalipsis, vean, en el primer libro de la Biblia, Génesis, lo encontramos, y también lo encontramos en el segundo, en el último libro de la Biblia. Lo encontramos en el Génesis capítulo 2, verso 9, y en el Apocalipsis capítulo 2, verso 7, y capítulo 22, verso 2, y capítulo 22, verso 14. Ahora, hemos visto, vean aquí lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo, en la página 102 del libro de citas, párrafo 2, el árbol de la vida. ¿No es esa una expresión hermosa? Se menciona 3 veces en Génesis y 3 veces en Apocalipsis. Es el mismo árbol y significa la misma cosa en cada una de las 6 escrituras. O sea, de las 6 escrituras, 3 en el Génesis y 3 en el Apocalipsis. Hemos visto que el árbol de la vida, cuando se hizo carne en la tierra, viene a ser conocido por el nombre del Señor Jesucristo. Fue la venida del verbo, la palabra, el árbol de la vida, hecho carne en medio de la raza humana. Fuera de menos que la manifestación de la vida eterna. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso Jesús puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora, por medio del árbol de la vida, es que el ser humano vuelva a tener comunión con Dios, es reconciliado con Dios. Y siendo que el árbol de la vida es el verbo que se hizo carne, para el día postrero tenemos la promesa de la venida del verbo
en Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 en adelante. Y eso es la venida del Señor para el día postrero. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es el Verbo de Dios, que era con Dios, y era Dios, y creó todas las cosas, el cual se hizo carne 2000 años atrás, y fue conocido por el nombre de Jesús, o Joshua, o Yahshua en hebreo. Y ahora, en su primera venida, vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y llevó a cabo esa obra en la cruz del Calvario, y hemos estado disfrutando de los beneficios de esa obra de Cristo hacia acá. En el Antiguo Testamento disfrutaron de esa obra, pero en tipos y figuras, porque estaba en los tipos y figuras del macho cabrío de la expiación, y también del Cordero Pascual y del macho cabrío que soltaban, sobre el cual confesaban los pecados del pueblo. Y ahora vean ustedes cómo en el Antiguo Testamento vivieron a la sombra, o en la sombra de la venida del Señor, porque la sombra es el tipo y figura. Y cuando apareció Juan el Bautista, estaban viviendo en la sombra y a la sombra de la venida del Señor. Pero vean ustedes, es como cuando usted coloca su mano lejos y hace una sombra ya. Eso era en el Génesis. Estaban viviendo en la sombra de la venida del Señor, pero estaba bastante lejos la realidad, la venida del Señor. Pero la sombra daba testimonio que vendría. Y luego, cuando se va pasando a través del Génesis por las diferentes etapas, edades y dispensaciones, la sombra, vean ustedes, se va moviendo, porque la mano se va moviendo, lo que forma la sombra se va moviendo y se va acercando más a la raza humana en esos tipos y figuras. Y ahora lo vemos en los diferentes profetas de Dios reflejados, porque Cristo se reflejó tanto su primera venida como su segunda venida en los profetas del Antiguo Testamento, desde Adán hasta Juan el Bautista. Y luego se hizo carne, y por eso es que Jesús era todos los profetas. ¿Por qué? Porque en él, en ellos, él se reflejó. Por eso muchos decían, cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, los discípulos comenzaron a decirle a Jesús, en el capítulo 16 de San Mateo, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Jesús dice a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora ven ustedes, los que hablaban acerca de Jesús y creían en Jesús y seguían a Jesús, muchos de ellos creían y sabían que era un profeta, pero no todos sabían qué profeta era. No todos sabían que era el profeta del cual había hablado Moisés. Pero cuando Natanael busca a Felipe, o Felipe busca a Natanael, le dice: hemos hallado aquel del cual habló Moisés, hemos hallado al Mesías. Y cuando dice así, seguida
pregunta: Felipe halló a Natanael, ¿ves? Y le dice a Natanael que habían hallado al Mesías. Vamos a ver. Y Felipe, capítulo 1, versos 43 en adelante, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Esa es una ciudad que tuvo una bendición grande de tener estos apóstoles allí. Una ciudad que produjo muchos apóstoles de Cristo, para Cristo. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, así como también los demás profetas habían profetizado del que vendría, el cual sería el Mesías. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo que aguantó a Natanael fue que le dijo que era de Nazaret. Parece que Felipe no sabía la historia del nacimiento de Jesús todavía. Bueno, estaba siendo llamado por Jesús en esos días, y todavía no sabía bien la historia de Jesús, la cual la podía contar María. Y le dice que es de Nazaret. Pues lo que sabía era que venía de Nazaret porque se había criado en Nazaret. Y algunas veces, cuando las personas se ponen a dar mucha información acerca de dónde es la persona, vean ustedes, algunas veces le ponen tropiezos a la persona. Y entonces, miren lo que dice Natanael. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Porque Natanael conocía que la promesa era de Belén de Judea. Ahora, Felipe pues tuvo una buena contestación, y Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve, ven y ve. O sea, ven y ve tú con tus propios ojos. O sea, la contestación la vas a tener cuando lo veas. Ellos lo recibieron a Jesús, sus discípulos, aún sin saber que había nacido en Belén de Judea, porque ellos vieron lo que Dios estaba llevando a cabo por medio de él, y escucharon su palabra, su mensaje, y vieron las cosas que él estaba haciendo, lo cual era el cumplimiento de lo que Dios había prometido para ser cumplido por el Mesías en su venida. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera. Porque te dije, te vi debajo de la higuera. Vamos a ver. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto fue la escalera que vio Jacob, con ángeles subiendo y bajando por esa escalera. Y ahora se materializa, Cristo la materializa
con y en su iglesia. Y por eso encontramos a los ángeles y mensajeros de cada edad subiendo por esa escalera, por el cuerpo místico de Cristo, cada uno en su edad. Vean, y va pasando de una edad a otra edad, hasta que se llega a la cima, o sea, a la cúspide del cuerpo místico de Cristo, de esa escalera que llega al cielo. Y es la única escalera que llega al cielo, porque es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, vean ustedes cómo Cristo le habla y le profetiza aquí de lo que estaría sucediendo en su iglesia, en la obra que Él estaría llevando a cabo. Cristo, la vida eterna, el árbol de la vida, en su primera venida. Vean cómo obró. Y ahora, para el día postrero, Cristo ha prometido la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y eso es la venida del Verbo, que era con Dios y era Dios. Es la venida del árbol de la vida, que es Cristo. Y ahora vean cómo nos habla el precursor de la segunda venida de Cristo. Veamos en la página 270 del libro de los sellos. Dice: aquí vemos la vida y la muerte llegando a su último encuentro. El caballo blanco de vida verdadera y el caballo amarillo de credos mezclados. La cosa está llegando a un verdadero reto. Y vamos a ver en la página 277 del libro de los sellos. Dice, orando, dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19? Es el Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto, el cual 2000 años atrás se hizo carne, pero el mismo que estaba en el Antiguo Testamento en su cuerpo teofánico, y que comió con Abraham, y que también en otra ocasión anterior a esa le había dado pan y vino a Abraham cuando le apareció como Melquisedec. Dice: mientras su espíritu, el espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora en la página 146 del libro de los sellos nos habla del tiempo final y nos habla de que el diablo va a ser echado del cielo y ser echado del cielo a la tierra, y va a encarnarse en un hombre, pero por otro lado, en el programa divino, el Espíritu Santo vendrá encarnado en otro hombre. Vamos a ver, dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. El Espíritu Santo, Cristo, de edad en edad ha ido subiendo, de edad en edad en su manifestación por medio de cada ángel mensajero, y ha ido subiendo, y ahora sube la edad de la piedra angular para venir manifestado en el día postrero, estar manifestado en el día postrero en carne humana, en un hombre del día postrero. En Apocalipsis nos habla de la venida de ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y el precursor de la segunda venida de Cristo. Si él envió un precursor 2000 años atrás, y luego de ese precursor, el próximo profeta que vendría sería ¿quién? El
que vendría después de Juan el Bautista, el profeta del cual habló Moisés y los demás profetas, el ungido de Dios. Ungido significa el Mesías, el Cristo. O sea, Cristo significa ungido. Mesías significa ungido. Ahora, en la página 256 del libro de los sellos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Es la venida del Verbo nuevamente en el día postrero. Es la venida del ángel del pacto en la edad de la piedra angular, viniendo en carne humana manifestado. Él se ha manifestado en carne humana por medio de sus mensajeros de edad en edad, en la porción correspondiente a cada edad, como también lo había hecho en el Antiguo Testamento por medio de los profetas del Antiguo Testamento, pero después vino en toda su plenitud manifestado en Jesús, en ese cuerpo o velo de carne, su templo humano, en el cual vino, al cual vino y en el cual vino manifestado 2000 años atrás, en el cumplimiento de la primera venida de Cristo, de la venida del Señor como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Para el día postrero Él vendrá como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo y para reclamar todo lo que le redimió con su sangre preciosa y traer a los muertos en Cristo en cuerpos eternos, resucitándolos y transformando a nosotros los que vivimos en el día postrero. Porque el mismo Señor va a descender del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora vean, es la primera venida de Cristo, nació en Belén de Judea, pero no llevó a cabo la obra de redención cuando niño. Siguió creciendo, llegó joven, pero como un jovencito no llevó a cabo la obra de redención. Llegó a casi 30 años y todavía no había hecho la obra de redención, pero allí estaba el Cordero de Dios, manifestado en carne humana. Y cuando viene a las actividades de Juan el Bautista, vino a ser uno de los discípulos de Juan el Bautista, y si alguien era un creyente en el mensaje de Juan el Bautista y su ministerio, era Jesús. Vino, estuvo en sus actividades y luego vino para ser bautizado por Juan el Bautista, el que venía preparándole el camino. Pero vean ustedes, Juan dijo: después de mí viene un varón del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando lo vio, dio testimonio de que ese hombre era Jesús. Él vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma cuando lo bautizó. Y esta era la señal que Dios le había dado a Juan el Bautista para conocer al Mesías, y él vio al Espíritu Santo viniendo sobre Jesús. O sea que vio que Jesús era el ungido con el Espíritu Santo. Vio al Espíritu Santo ungiendo a Jesús. Vino Jesús con el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. Y ahora ven ustedes, para el tiempo final, así como el Verbo vino 2000 años atrás y es el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vino manifestado en carne humana. Para el día postrero viene como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Viene el Verbo en el día postrero, y dice el precursor de su segunda venida que será la palabra encarnada en un hombre. La palabra, el Verbo, viniendo en carne humana manifestado. El ángel del pacto viniendo manifestado en carne humana en el día postrero, o sea, en la edad de la piedra angular. Después del precursor, que fue el reverendo William Branham, en el cual estaba Cristo manifestado en Espíritu Santo, así como estuvo en cada mensajero, en la porción correspondiente a cada edad. Luego, para la edad de la piedra angular, vendrá manifestado en carne humana y cumplirá la venida de aquel que fue anunciado que vendría. Porque el que viene es el Espíritu Santo, el ángel del pacto, Jesucristo, Cristo, y eso será la venida de la palabra del Verbo
en un hombre. Encarnado el verbo en un hombre, manifestado en carne humana en un hombre. Y si conseguimos ese hombre, ese velo de carne, encontraremos al verbo, al ángel del pacto, al ángel de Jehová, a Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en ese velo de carne. Y él dijo: sube acá y yo te daré a conocer las cosas que han de suceder después de él. Y por medio de ese velo de carne, Cristo estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por ese Apocalipsis capítulo 4 verso 1 y Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder o han de suceder pronto. Las cosas que han de suceder son dadas a conocer por el ángel del Señor Jesucristo, porque en el ángel del Señor Jesucristo, aquí está, ¿quién? Cristo, el ángel del pacto, hablándole a su pueblo y dándole a conocer a todos sus siervos, a todo su pueblo, a toda su iglesia, las cosas que deben suceder pronto. Por eso también Apocalipsis 22 verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto. Porque en ese ángel mensajero es que él en el día postrero estará manifestado, dándonos a conocer todas las cosas que han de suceder. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 1 verso 1 al 3 dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto o que han de suceder pronto, y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y así ven ustedes, es que Juan el apóstol recibe la revelación apocalíptica por medio del ángel del Señor Jesucristo, que es un profeta, el profeta que él envía en el día postrero, la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y ahora, en este tiempo final, la venida del verbo, la palabra, la vida, el árbol de la vida, en su venida, en su segunda venida, estará manifestado en medio de su iglesia, que es el huerto de Dios. Ahí estará manifestado en la edad de la piedra angular, y por eso es que el libro de los 7 sellos para el día postrero es tomado por Cristo y es abierto en el cielo y traído a la tierra en Apocalipsis capítulo 10 y dado a un hombre en Apocalipsis capítulo 10. Al darle ese libro de los 7 sellos a Juan ya abierto y decirle que se lo coma, eso está representando que para el tiempo final Cristo, al tomar el libro de los sellos en el cielo y abrirlo en el cielo, luego que haya hecho la obra de intercesión en el cielo y termine su obra en el cielo, luego toma ese libro, lo abre en el cielo, lo trae a la tierra y se lo entrega a un hombre. Ese hombre estará aquí en la tierra y tiene que ser un profeta, porque la palabra viene siempre al profeta que Dios tiene en la tierra para ese tiempo. Toda revelación divina viene por medio a un profeta y por medio de ese profeta al pueblo. Y ahora vean ustedes que cuando le dice a Juan: tómalo y cómelo, te amargará en tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan lo comió, le amargó el vientre, pero en su boca fue dulce como la miel. Y luego le fue dicho: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y si va a profetizar, el que se coma ese libro es porque es un profeta. Y entonces tiene la profecía del día postrero, del séptimo milenio y de la dispensación del reino. Y por consiguiente tiene que ser entonces el profeta del día postrero, o sea, del séptimo milenio, y el profeta de la dispensación del reino, de la séptima dispensación. Y tiene que ser por consiguiente también el ángel del Señor Jesucristo.
en donde Cristo estará manifestado, pero ese ángel no es el Señor Jesucristo. Él es un mensajero de Jesucristo para su iglesia, para el día postrero, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es uno redimido con la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso es que lo mismo que Dios ha hecho con Jesús cuando lo envió y luego cuando obtuvo la victoria aquí en la tierra y ascendió al cielo, fue colocado sobre el trono de Dios en el cielo y recibió un nombre nuevo también y recibió todo poder y autoridad en el cielo. Y por eso es que Cristo promete para el vencedor, para el día postrero, dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, verso ¿qué? 21. Y encontramos que todas esas promesas dadas en el libro del Apocalipsis serán materializadas, cumplidas en el vencedor del día postrero. Y luego de ahí se manifestarán para todos los hijos e hijas de Dios, para traer la restauración de todos los hijos e hijas de Dios a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Este es el tiempo en que, así como hemos comido del árbol de la vida de Cristo, en el cumplimiento de su primera venida y su obra de redención, la cruz del Calvario, para tener un cuerpo con vida eterna, un cuerpo teofánico, para obtener el cuerpo físico y eterno, estaremos comiendo en el día postrero del árbol de la vida, en su segunda venida, en la venida del ángel del pacto, del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del verbo, y él vendrá en carne humana en el día postrero. Porque cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, él será completamente, él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra encarnada en un hombre, o sea, la palabra, el verbo, el ángel del pacto, viniendo en carne humana manifestado en el día postrero. El ángel que era diferente a los demás, que apareció con los ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil en febrero 28 de 1963 en esta nube formada por ellos, es el que viene en este tiempo final y viene manifestado en carne humana en su ángel mensajero en este tiempo final para llevar a cabo su programa correspondiente a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para la introducción de todos los hijos e hijas de Dios a la tierra prometida del cuerpo nuevo y a la tierra prometida del nuevo mensaje, del mensaje de la dispensación del reino, a la tierra prometida de la dispensación del reino y a la tierra prometida del nuevo cuerpo y luego a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Todo eso está dentro de la segunda venida de Cristo, de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová para el día postrero. Y así es como en el día postrero, al él darnos su palabra correspondiente a este tiempo final, a la dispensación del reino y edad de la piedra angular, darnos su palabra, el mensaje del evangelio del reino, estaremos comiendo del árbol de la vida. Estaremos comiéndonos el contenido de ese librito de los 7 sellos. Estaremos comiéndonos el fruto del árbol de la vida de Cristo, el ángel del pacto, viniendo en el día postrero, manifestado en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y esto es para así tener la fe para ser transformados y raptados y obtener la vida física eterna que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Por eso su fruto, el fruto del árbol de la vida, su palabra, su mensaje, representado también en la trompeta final o gran voz de trompeta, la revelación de Jesucristo correspondiente al día postrero,
en su manifestación, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, la venida del verbo, la venida de la palabra encarnada en un hombre. Con su venida vienen las bendiciones de Dios prometidas para este tiempo final, para su iglesia, para tener la fe, para ser transformados y raptados. Es la revelación para ser transformados y raptados, que es la revelación de la venida del ángel del pacto, de la venida del Señor Jesucristo, de la venida de Jesucristo, de Espíritu Santo manifestado en el tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para los muertos en Cristo ser resucitados y los que vivimos ser transformados. Pero primero tienen que ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Pero el ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento del velo de carne a través del cual Cristo se manifestará y nos hablará en este tiempo final con esa gran voz de trompeta y nos revelará todas estas cosas correspondientes a este tiempo final. Y la revelación más grande que nos dará es la revelación del séptimo sello, que es la revelación de su venida, la cual es dada por medio de los 7 truenos de Apocalipsis, porque los 7 truenos son la voz de Cristo, la voz del ángel del pacto, hablándonos en el día postrero, con esa gran voz de trompeta, que es la misma gran voz del ángel fuerte que desciende del cielo y clama como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten sus voces. Ahí está contenida la revelación del séptimo sello, en lo que hablan los 7 truenos, o sea, en lo que habla Cristo como león, clamando, y los 7 truenos emitiendo sus voces. Ahora hemos visto que Cristo estará manifestado en este tiempo final, pero dijo el precursor de la segunda venida de Cristo que todo será tan sencillo que si no vigilamos nos pasará por encima. Y dice que cuando comience el séptimo sello será un secreto por completo. Cuando comenzó la primera venida de Cristo a ser cumplida en la tierra fue cuando ya estaba en el vientre de María. Y luego cuando nació, pues ya estaba la venida de Cristo, la primera venida ya cumplida en la tierra, y transcurrieron 33 años para él llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora el séptimo sello, que es la venida del ángel, que es diferente a los demás, manifestado en carne humana en la edad de la piedra angular. Vean ustedes, dice que cuando comience el séptimo sello será un secreto por completo. Pero luego, ese secreto es revelado a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular por medio de los 7 truenos de Apocalipsis, o sea, por medio de la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, manifestado en carne humana en el día posterior, y por medio de esa manifestación a través de su ángel, nos estará hablando y nos estará revelando el misterio de su venida y manifestación en su ángel mensajero. Porque por medio de su ángel mensajero es que Cristo estará hablando en este tiempo final, porque ese es el ángel que viene con el sello de Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7 verso 12 en adelante, el ángel que viene para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos, y primero llama y junta a los escogidos de entre los gentiles. Será Cristo el ángel del pacto a través de su ángel mensajero llevando a cabo esa obra. Y cuando nosotros seamos transformados y los muertos en Cristo resucitan, entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque también nosotros tendremos un cuerpo glorificado y todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto el árbol de la vida y hemos visto quién es. Es nuestro Señor Jesucristo, es el ángel del pacto. Por eso el nombre está en él. Y ahora él es el principio de la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y él fue el que hizo todas las cosas. Vean el origen de la vida. Es y está ¿dónde? En el verbo que era con Dios y era Dios, el cual es el Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico.
Ahora hemos visto lo que fue su venida, la venida del Verbo hecho carne, 2000 años atrás, como el Cordero de Dios, o en la obra de Cordero de Dios. Y para el día postrero, hemos visto lo que es la venida del Verbo hecho carne en su programa como león de la tribu de Judá. Hemos visto que es para bendición de cada uno de los hijos e hijas de Dios, que son las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora vean cómo para nosotros el principio de la vida, el origen de la vida, que es Cristo, nos da vida eterna. En Él es que nosotros tenemos nuestro origen, nuestro principio, nuestro cuerpo teofánico. De ahí es que viene, de Él. Él es el principio de la creación de Dios y nosotros somos la continuación. Él es el principio de esa nueva creación, de esa nueva raza de seres que tendrán todos cuerpos eternos y espíritus teofánicos eternos. Y el principio de esa nueva creación ya lo tiene. No tenía el cuerpo físico, pero lo creó en el vientre de María, luego murió y lo resucitó glorificado. Y nosotros también tendremos el cuerpo físico eterno y glorificado como nuestro amado Señor Jesucristo. Pero primero nos ha dado el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, porque ese es el orden para luego, al tener el cuerpo físico, sea un cuerpo eterno y glorificado con vida eterna. Y todo eso viene del principio de la vida, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el Verbo que se hizo carne 2000 años atrás y fue conocido por el nombre de Jesús, o Joshua o Josué, el cual es el ángel del pacto, que también es conocido por YHWH. Ese fue el nombre que le dio a Moisés. Y ahí lo dejamos. Vean, el principio de la vida, que es Cristo, tiene un nombre. Por eso, en su primera venida vino con el nombre correspondiente para redención. Y para el día postrero viene con un nombre que ninguno entiende, sino él mismo. Él viene como la piedrecita blanca y viene con un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y él dice: y al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3 verso 12 y Apocalipsis capítulo 2 verso 17 fue la cita de la piedrecita blanca con el nombre nuevo. Hemos visto que el principio de la vida es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el origen de la vida y por eso Él es el que ha traído a vida toda la creación. Él es el creador. Él creó todas las cosas. Y después, 2000 años atrás, se hizo carne y vivió en medio de los seres humanos. Pero seguía siendo el creador. Y para el día postrero estará en medio de su iglesia también. Él nos ha mostrado en el Antiguo Testamento también, y por medio de sus apóstoles y mensajeros de las 7 edades, lo que Él hará. Ya todo está tipificado tanto en los profetas del Antiguo Testamento como en los apóstoles y mensajeros de la iglesia del Señor Jesucristo. En ellos, Él se representó y mostró lo que Él hará en este tiempo final, como también había mostrado lo que Él haría
en su primera venida. Y cuando llegue la apretura, ahí va a haber una manifestación muy grande de la plenitud del Espíritu de Dios. Porque para ese tiempo, Dios adoptará, si ya no lo habrá adoptado antes, lo adoptará para ese tiempo al vencedor, a su ángel mensajero, y ahí habrá una manifestación plena del poder de Dios, que llamará la atención del pueblo hebreo también, y dirá: este al que nosotros estamos esperando. ¿Saben ustedes que lo que está esperando el pueblo hebreo es a un profeta? Y saben que lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, como también el precursor de la primera venida de Cristo, cuando anunció la venida del ángel del pacto, la venida del Mesías, cuando él anunció la venida del Mesías, del que vendría después de él, él dijo que sería un hombre, un varón, un profeta. Y ahora el precursor de la segunda venida de Cristo, cuando ha anunciado que después de él viene uno, porque le está preparando el camino a alguien, le está preparando el camino a la venida del ángel del pacto, a la venida del ángel que tiene el nombre de Dios, a la venida del ángel que era diferente a los demás. ¿Y cómo dice que vendrá? Dice: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. O sea, el verbo viniendo manifestado en carne humana en un hombre del día postrero. Y ese hombre tiene que ser un mensajero, un profeta, para manifestarse Jesucristo en el Espíritu Santo, el ángel del pacto, a través de él, y darnos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto, y prepararnos así para ser transformados y raptados en este tiempo final. Pero ese ángel no es el Señor Jesucristo, sino que él es el instrumento donde estará Jesucristo, el ángel del pacto, manifestado en el día postrero. Por eso es que después que estemos transformados, veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Todos lo veremos e iremos con él a la cena de las bodas del Cordero. Todo esto lo tiene Cristo, el árbol de la vida, el principio de la vida y principio de la creación de Dios, de esta nueva creación de seres humanos, de la cual Él es el segundo Adán. Es una bendición grande pertenecer a la familia de Dios, pertenecer a esa familia descendiente del segundo Adán, en esta nueva creación de hijos e hijas de Dios que Él está creando. Que las bendiciones del principio de la vida, Jesucristo nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados, y los muertos en Cristo resucitados, y todos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del principio de la vida y dándoles testimonio de la forma en que Él en este tiempo final estaría manifestado. ¿Y dónde están los que lo verían a Él manifestado en este tiempo final? Pues aquí estamos, en este territorio latinoamericano, porque en la América Latina y el Caribe estarían los que verían la manifestación final de Cristo en medio de su iglesia. Le ha tocado a la América Latina y el Caribe esta etapa de la edad de la piedra angular para ser cumplida en ella, en América Latina y el Caribe, así como se cumplió cada edad de la iglesia en el territorio que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y con nosotros nuevamente nuestro amado hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos muy buenas noches.
igual que ustedes, igual que yo también.